Nosotros somos el equipo número 9 y les vamos a hablar sobre la recepción televisiva, pero ya aplicada, como ya lo había comentado el profesor, en un contexto, digamos, ya familiar. O sea, digamos que esta teoría ya va a estar aplicada a algo práctico. Es como un tipo proyecto de investigación, pero ya llevado a la práctica. Entonces, nuestro equipo está conformado por Eduardo, bueno, Lisette, Eduardo, Axel y su servidor Uriel. Y bueno, realmente yo les voy a hablar sobre lo primordial de, de este capítulo, que lo que va a hacer más que nada al principio avanzando es que queremos identificar o se va a identificar qué mediaciones televisivas ya son como presentes, ya se ven de una manera práctica, ya se ven utilizadas, como ir bien lo dice, en un contexto familiar. Quiere saber cómo se presentan a partir de tres formas. Quiere al principio usar una metodología para estudiar el caso, es decir, lo que va, qué es lo que se va a utilizar, o sea, qué pregunta de investigación va a iniciar. Y lo que, bueno, la pregunta de investigación que plantea al principio, más que nada, es ¿qué mediaciones se presentan en el proceso de la recepción televisiva en la familia? O sea, esa es su pregunta de investigación y es en la que se va a centrar a partir, digamos, de cuatro familias que son la Monjía, la Guillén, la Ortega y la Garza. Estas familias más adelante uno de mis compañeros se las va a explicar a detalle, pero su pregunta de investigación y su proyecto se centra en qué mediaciones se encuentran en este contexto. Es como su primera forma de identificar estas formas, valga la redundancia, perdón. Y ya lo siguiente, lo que percibe es que, como les había comentado, va a examinar las características de cada familia, desde un árbol genealógico, que es como él lo plantea, donde cada una cómo se sitúa y dónde se pone en contexto, y además de cómo cada una de estas familias, cada integrante, actúa frente a la televisión, cómo se comporta, qué es lo que hace. Entonces, es lo que va a hacer en general. Y el análisis, ya como último punto, es el análisis cualitativo de los cuatro tipos de mediaciones. Eh, ya es como ya lo había comentado el profesor, son cuatro tipos, que es el institucional, el individual, el situacional y el tecnológico. Ya más adelante mi compañera Alicia también se los va a explicar. Pero más que nada, estos cuatro tipos de análisis no se van a explicar, digamos, como hasta el final, sino va a ser al principio, no tiene como un orden jerárquico esta lectura, pero sí va a ser estas formas y la metodología que utiliza, se me olvidó de comentar, es a partir de una entrevista. Lo que hace este autor es recabar la información por medio de entrevistas, como conversaciones así formales, en las que son grabadas por parte de cada uno de los integrantes y ya en general solo sería como eso, lo que va a presentar este capítulo. Entonces, continúo con mi compañera. Ya sé, aquí está. Ok, para que para que esta investigación se pudiera profundizar, se crearon cuatro mediaciones que ayudaron a explorar los distintos campos en los receptores y la forma en que la televisión influía en su percepción y en sus relaciones. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente diapositiva. Ok, primero encontramos la mediación individual. En esta se analizaron los patrones mentales de género y la predisposición del individuo para reproducir los guiones televisivos y la manera en la que las adaptaba a su cotidiano también, los efectos del contenido reproducido en pantalla y el tiempo en que la televisión era capaz de retener la atención de los miembros de la familia. Además de esto, se profundizó en el contenido que los receptores consumían y se relacionó con cuestiones de género y el rol que representaban en las familias. Por ejemplo, en el caso de los hombres que escogían programas de deporte, el consumo de novelas o series en el caso de las mujeres, incluso la diferencia de selección de caricaturas entre niños y niñas. Siguiente, por favor. En segundo lugar, encontramos la mediación situacional.
En esta unidad de análisis se comprendió la relación que existía entre el individuo y el espacio televisivo. Esto se refiere a la movilidad y a la distribución que había en esta habitación donde se encontraba el televisor. De igual modo, se analizó la interacción dada entre la familia a la hora de mirar la programación, si existía algún tipo de interacción entre los miembros de la familia o por el contrario, si era un momento de guardar silencio. Siguiente, por favor. En tercer lugar, encontramos la mediación institucional, que va dirigida a encontrar las relaciones de poder entre los miembros y el condicionamiento operante que podría existir con respecto a la televisión. Esto se refiere a la manera en que se comprende la televisión, si se relaciona como un castigo bajo un comportamiento o si se ve como un premio, es decir, esta relación de qué actitudes podrían reprimirte a ver televisión, obviamente en el caso de ser pues un niño. También se analizó la figura que impone orden a la hora de mirar televisión, la persona que escoge qué programa ver, la que controla los canales, la que lo cambia. Siguiente, por favor. Y encontramos también la mediación tecnológica, que va relacionada a los patrones emocionales y a la memoria asociativa. Por ejemplo, si ustedes están platicando con otra persona o están caminando y de pronto algo que les dicen les recuerda a una escena de un programa de televisión, pues eso se refiere a esta parte. También cuando llevan viendo bastante tiempo una serie y se encariñan con un personaje y este se muere, pues les va a producir tristeza, ya sea por unos días o por horas. Eso se refiere esta parte con que desprende emociones en los receptores. Siguiente, por favor. ¿Escucho? Siguiente, por favor. Para realizar este estudio se seleccionaron 4 familias. La situación educativa debía variar. El principal objetivo de esta investigación era conocer la interacción mediática que se presentaba en cada caso. Entonces era primordial que la familia viera la televisión de manera colectiva. Este era el factor más importante, además de, por supuesto, y una vez que se seleccionaron las 4 familias, seleccionaron a las familias, se inició con, se inició con la investigación a través de entrevistas divididas en 3 fases. La fase 1, la entrevista inicial, se contactó con el miembro representante de la familia, que es el que aceptó formar parte de la investigación, y se le pidió mediante un cuestionario escrito que describiera su familia en torno a los integrantes, a las edades que tenían y a las actividades que realizaban. Para la fase 2, la entrevista en profundidad, se contactó nuevamente con el informante de cada familia y se entabló una charla con ellos, como había mencionado ya mi compañero. Estas entrevistas fueron filmadas en cintas de audio. Y la fase 3, la entrevista final. Aquí se realizaron encuentros informales para la acción que existía entre las familias y sus informantes. Para este punto, la identidad de las familias aún era incógnita. Ahora los dejo con mi compañero que va a explicarles sobre las familias. Bueno,
Antes de las familias tenemos que ver lo que son los instrumentos de investigación. ¿Le cambias, porfa, a la siguiente? Bueno, los instrumentos de investigación encontramos 5 secciones, los cuales son el cuestionario sobre vida cotidiana, guía de entrevista, diario de campo, dispositivo mecánico y el cuadro de trabajo. La que sigue, porfa. Bien. En el cuestionario sobre vida cotidiana es aquel que se le da a llenar al informante en la entrevista inicial y contiene los siguientes aspectos. Debe tener un árbol genealógico con los nombres y parentesco de cada integrante de la familia, su ocupación, grado de estudios, edad, actividad que realizan con normalidad y el horario en que ven televisión cada uno. En segundo, tenemos la guía de entrevista. La guía de entrevista se aplica a cada informante y en esta está diseñada para explorar puntos específicos sobre las mediaciones televisivas bajo un plan de exploración en referencia a las categorías y mediaciones que interesan en este estudio. ¿Le cambias, por favor? Bien, en tercer lugar tenemos el diario de campo. En el diario de campo es donde se hicieron las anotaciones correspondientes de todo aquello que ocurrió y se observó durante la entrevista. En el número 4 tenemos el diario mecánico que se utiliza bajo previa autorización, es decir, se utilizan grabadoras, micrófonos, todo eso. Y por último tenemos el cuadro de trabajo, que en este paso se reúne de manera ordenada toda la información que se obtuvo haciendo la transcripción de cintas, de las grabaciones, etcétera. La que sigue, porfa. Y bueno, ahora sí pasamos a lo que es la representación de familias. ¿Le cambias? Bueno, de acuerdo al INEGI, a un estudio que sacó el INEGI en 1999, la clasificación de los hogares se compone en 4, que sería la familia completa, familias monoparentales, familias sin hijos y familias consanguíneas. ¿Le cambias, porfa? Bien, las familias completas son aquellas familias en donde está el jefe o jefa del hogar, su cónyuge y al menos un hijo. En ellas puede haber otros parientes viviendo con ellas o personas sin parentesco. Bueno, las parejas que viven con sus hijos se denominan familias completas nucleares. Y si viven con otros familiares o personas ajenas a su familia, se les denomina familias completas extensas. Bien, las familias monoparentales ahora son aquellas en las que existe solo un progenitor, o sea, un padre o una madre, y con sus hijos o hijo. A este grupo de familias se les llama familias monoparentales nucleares. Y de igual forma, si viven con ellos algún pariente, otro familiar o alguna persona ajena a ellos, se les denomina familias monoparentales extensas. ¿Les cambias, por favor? Ahora vamos con la familia sin hijos. Son hogares donde son parejas jóvenes o matrimonios, etcétera, que no tienen hijos, como dice el nombre. Y bueno, estas se denominan así, parejas sin hijos, o si viven con otros familiares, se clasifican en parejas sin hijos con otros parientes. Y por último tenemos a las familias consanguíneas. Estas familias son donde, por ejemplo, vive un padre o una madre ya sea con sus padres, con sus hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, etcétera, pero no vive con su cónyuge ni con sus hijos. Es decir, el jefe, ahí te adelantaste. El jefe de estas familias o la madre no vive con su familia nuclear, por así decirlo, y se denomina así familias consanguíneas, y si viven otras personas, familias consanguíneas extensas. Y eso sería todo de mi parte. Y bueno, continuamos con la primera familia de 2 que vamos a presentar en esta clase.
Es la familia Guillén, los cuales viven en la colonia Bosques de Aragón y está ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Aquí lo podemos apreciar en el mapa, su ubicación, la cual es bastante cercana a la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Y bueno, ellas es una estructura familiar completa y su primer integrante es el padre, es Edgar, tiene 32 años, tiene estudios de ingeniería y además es técnico en refrigeración. Y su esposa es Alejandra, ella tiene 26 años y solamente tiene estudios de licenciatura. Por las mañanas trabaja como ayudante de oficina y por las tardes es ama de casa en su hogar. Y como lo mencioné, es una familia completa y tienen a un hijo, el cual se llama Alejandro, tiene 7 años y va en segundo grado de primaria. Aquí está la estructura, la cual es la misma que vemos en el texto, en la que es una familia completa. Y ellos solamente ven la televisión en un horario. Estos resultados se obtuvieron de las encuestas que mencionaron, bueno, de las entrevistas que mencionaron anteriormente mis compañeros. Dicho horario es solamente de 9 a 11 de la noche, de lunes a viernes. Entonces, solamente coincide con el horario en el que el papá llega de trabajar y los sábados son las excepciones en las que ven la tele hasta tarde. Luego, por el otro lado, tenemos a la familia Ortega, los cuales viven en el mismo municipio, pero viven en otra colonia llamada La Perla. Y ellas son una familia sin hijos, lo cual está conformado por la esposa Silvia, la cual tiene 28 años y tiene estudios de nivel licenciatura. Actualmente se encuentra elaborando su tesis y ya está embarazada. Por el otro lado tenemos a Antonio, el cual tiene 29 años, también tiene estudios de nivel licenciatura y trabaja como profesor de universidad, pero al mismo tiempo también es reportero de una revista de lucha libre. Y ellos siguen teniendo la típica familia sin hijos, la estructura, la cual pues ya pronto cambiará porque ya están en embarazo. Y ellos solamente ven televisión en 2 horarios. El primer horario es de 1 a 3 de la tarde, que coincide con la hora de la comida, y de 9 a 10:30 de la tarde, cuando el esposo también regresa de trabajar. Esto sería todo de nuestra parte, puesto que el contraste se verá en la siguiente exposición que veremos el jueves. Muchas gracias.